El sol caía con fuerza sobre el campo de batalla, y en medio de aquel caos, un hombre se erguía con una determinación feroz en su mirada. Este hombre no era otro que Miyamoto Musashi, un legendario samurái cuyo nombre resonaría a lo largo de la historia por su maestría en el arte de la espada y su filosofía de vida. Musashi entendía profundamente el dolor y el sufrimiento. No solo lo comprendía, sino que lo abrazaba como parte esencial de su camino hacia la excelencia. En su tratado, el libro de los 5 anillos, nos legó lecciones valiosas sobre cómo enfrentar y superar el dolor y el sufrimiento, no solo en la batalla, sino en la vida misma. El sufrimiento es universal, no discrimina, no conoce fronteras ni estatus social. Es una constante en la experiencia humana y aprender a navegar a través de él es esencial para alcanzar cualquier forma de grandeza. Musashi entendía que para crecer, para trascender los límites impuestos por uno mismo, era necesario enfrentar el dolor y abrazarlo con valentía. Su visión no era un discurso poético sobre la necesidad del sufrimiento, sino una enseñanza práctica y directa. En el fragor de la batalla, Musashi no solo se enfrentaba a sus oponentes con la espada en mano, sino que también se enfrentaba a sus propios miedos y limitaciones. Reconocía que el dolor era un maestro severo pero invaluable, capaz de revelar las profundidades del ser humano y fortalecer el espíritu. La vida misma es una sucesión de desafíos y pruebas que nos llevan al límite, y Musashi lo sabía muy bien. En lugar de huir del dolor, lo abrazaba como una oportunidad para aprender, crecer y forjar su carácter. No obstante, Musashi no abogaba por un sufrimiento sin sentido o autodestructivo. Su enfoque estaba en el sufrimiento necesario, aquel que conlleva un propósito claro, el desarrollo personal y el progreso hacia la maestría en cualquier disciplina. El camino del guerrero no es solo el camino de la espada, sino el camino de la autodisciplina, la perseverancia y la superación personal. Musashi comprendía que el sufrimiento necesario no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un estado superior de ser. Es crucial entender que Musashi no glorificaba el sufrimiento por el sufrimiento. No alentaba el dolor por el simple placer de sentirlo, sino que abogaba por la comprensión profunda de su papel en el camino hacia la excelencia. El sufrimiento puede manifestarse de diversas formas: la derrota en la batalla, las adversidades en la vida cotidiana o los desafíos personales. Sin embargo, Musashi nos enseña que nuestra respuesta ante estas pruebas es lo que determina nuestra verdadera fortaleza. El legendario samurái nos insta a no ser consumidos por el dolor, sino a convertirlo en una fuente de motivación y crecimiento. Nos desafía a enfrentar nuestras luchas internas con coraje y determinación, convirtiendo el dolor en un aliado en nuestro viaje hacia la autorrealización. La vida nos confronta con el dolor de maneras inesperadas. Puede ser la pérdida de un ser querido, el fracaso en un proyecto en el que pusimos todo nuestro empeño, o simplemente la lucha cotidiana contra nuestros propios demonios internos. Miyamoto Musashi entendía que el sufrimiento no es un enemigo al que temer, sino un compañero de viaje que puede revelar aspectos profundos de nuestra propia existencia. En su camino como samurái errante, Musashi no solo se enfrentaba a los oponentes con sus espadas afiladas, sino que también enfrentaba la soledad, la incertidumbre y la realidad implacable de su propia humanidad. La espada era su herramienta en el campo de batalla, pero era su perspectiva sobre el dolor y el sufrimiento lo que lo convertía en un verdadero maestro. El sufrimiento necesario, según Musashi, no es simplemente soportar el dolor por el bien de la resistencia. Va más allá. Implica transformar el dolor en conocimiento, experiencia y, lo más importante, en un catalizador para el crecimiento personal. En un mundo donde la evitación del sufrimiento parece ser la norma, Musashi nos desafía a mirar de frente a nuestras luchas internas. Nos insta a reconocer que el dolor, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La filosofía de Musashi no es un llamado a buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino a reconocer que el dolor es un componente intrínseco de la existencia humana.
Es a través de la aceptación y comprensión de esta realidad que podemos crecer y evolucionar como individuos. Las lecciones de Musashi no solo aplican al mundo de los guerreros samuráis, sino que trascienden los límites del tiempo y el espacio. En un nivel más íntimo y personal, nos invita a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y resiliencia. El sufrimiento puede actuar como un espejo que refleja nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas ocultas. Musashi nos enseña a no temer a este espejo, sino a abrazarlo y aprender de lo que revela. Es a través de esta comprensión que podemos fortalecernos, desarrollar una mentalidad indestructible y avanzar con determinación en nuestro propio camino. Musashi Miyamoto, más que un guerrero con habilidades extraordinarias, fue un maestro en el arte de convertir el dolor en fuerza. En su camino, se encontró con innumerables desafíos que moldearon su filosofía de vida. Cada batalla, cada derrota, cada momento de soledad fue un lienzo en el que pintó sus enseñanzas sobre el sufrimiento necesario. El sufrimiento no es un enemigo externo que debemos evitar a toda costa, sino una parte intrínseca de la existencia humana. Musashi entendía que la vida misma es un campo de batalla, donde enfrentamos obstáculos físicos, mentales y emocionales. En su tratado El libro de los 5 anillos, Musashi nos presenta la idea de que el dolor puede ser nuestro aliado más poderoso si lo comprendemos y aceptamos. No se trata de buscar el sufrimiento por mero placer, sino de reconocer su utilidad como maestro y guía en nuestro viaje por la vida. Cada golpe recibido, cada derrota sufrida, eran lecciones que Musashi integraba en su ser. No se dejaba abrumar por el sufrimiento, sino que lo utilizaba como combustible para su crecimiento personal y espiritual. Para él, el sufrimiento era un catalizador de transformación, una oportunidad para fortalecer su voluntad y mejorar sus habilidades. La maestría de Musashi no radicaba solo en su habilidad para blandir la espada, sino en su capacidad para enfrentar el sufrimiento con coraje y determinación. Nos enseñó que el dolor puede ser un camino. En última instancia, el legado de Miyamoto Musashi no reside únicamente en sus proezas con la espada, sino en su filosofía de vida que abraza el dolor y el sufrimiento como aliados en el viaje hacia la autorrealización. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en nuestra capacidad para enfrentarlo, aprender de él y crecer a partir de esa experiencia. En un mundo lleno de adversidades y desafíos, las enseñanzas de Musashi nos ofrecen un faro de sabiduría. Nos inspiran a abrazar el sufrimiento necesario, no como un castigo, sino como un sendero hacia la maestría interior. En última instancia, el dolor puede ser el catalizador que nos impulsa hacia la grandeza, si estamos dispuestos a aceptar su enseñanza y convertirlo en un aliado en nuestro viaje por la vida. Las enseñanzas de Miyamoto Musashi sobre el sufrimiento necesario nos instan a cambiar nuestra percepción del dolor. Nos invitan a verlo como un compañero de viaje que, si se enfrenta con coraje y humildad, puede convertirse en el maestro que nos guía hacia la realización personal. Su legado trasciende las épocas y continúa siendo una fuente inagotable de sabiduría para aquellos que buscan la fuerza interior y la maestría en sus propias vidas.